Mi padre solía decir, con ese tono grave que usaba solo cuando creía que el mundo lo estaba escuchando de más. Los demonios no siempre tienen cuernos. A veces vienen en forma de luz. Y lo decía sin apartar la vista del atardecer, como si estuviera esperándolos, como si el horizonte algún día fuera a contestarle. Yo no entendía entonces lo que significaban esas palabras. No del todo. Pero ahora, sentado en lo alto del granero, con el crujido seco de la madera bajo mis botas y el olor de la paja bailando entre el polvo dorado del verano, comienzo a sospechar que mi viejo sabía más de lo que decía. O tal vez lo decía porque sabía demasiado. Era el primer día de vacaciones. La última hora antes de que el sol se escondiera del todo, justo cuando los grillos empiezan a afinar sus coros. La felicidad era simple, redonda y rústica, pasar la paja de un rincón al otro para preparar los nidos de las gallinas. Mi hermano Billy y yo hacíamos el trabajo a medias entre juegos y empujones. El tipo de tarea que papá llamaba necesaria, pero que nosotros disfrazábamos de guerra épica entre caballeros del polvo. Este verano sí invitaré a Tiffany, dije, con la sonrisa torcida y el tono altanero de quien cree tener el mundo en la palma de la mano. Billy bufó, rodando los ojos con ese gesto tan suyo que decía, te crees mucho solo porque te está saliendo barba. Ajá. ¿Y cuándo piensas besarla? Cuando se acabe el verano ya no tengan tiempo de salir. Reí, no porque fuera gracioso, sino porque tenía que mantener el dominio del aire. Y tú, si no eres un cobarde, deberías invitar a Sara antes de que nuestros papás empiecen a pensar que eres diferente. Ahí lo tuve. Esa línea lo tocó. La sangre se le subió a las mejillas, roja como fresa aplastada, y sin decir palabra me empujó de lleno a un montón de paja. Tragué seco, y también paja. ¡Maldito, Billy! Espeté, escupiendo los filamentos secos como si fueran cuchillas de papel. Eso te pasa por bocón. Me levanté de un salto, ya con la intención de arrancarle una oreja. Pero el mocoso era rápido. Ya corría entre los maizales, esa trinchera natural donde uno se pierde fácil, donde las hojas cortan y el sol apenas entra en hilos. ¡Billy!, grité, entre dientes y rabia. «Voy a matarte. Me hiciste tragar tierra seca». Silencio. Solo las hojas susurrando secretos con el viento. Corrí tras él, con la paja aún pegada en la nuca, escuchando mis botas golpear el suelo caliente y el eco hueco de mi propia risa frustrada. Pero entonces... Matías. La voz de papá cortó el aire como un látigo. Vamos a comprar más semillas. No pierdan el tiempo. Billy aprovechó el llamado como si fuera un indulto celestial. Salió de entre las hojas mirando a ambos lados, esperando no ser visto. Pero ya era tarde. Lo atrapé de un brazo. Él chilló como si lo hubiera sorprendido un espectro, y entonces lo abracé, lo giré, y ambos caímos como trapo sucio en la paja. La risa se nos escapó a los dos, sin querer. La risa de quien sobrevive al ridículo. Perdiste, bobo. Te toca salir por atrás. Eso no vale. Papá me hizo salir. Reglas del juego. Y ya sabes, el perdedor es el que va por la puerta trasera con los sacos de estiércol. Matías, Billy. Se van a terminar rompiendo la jeta. Rugió papá otra vez. Nos miramos, cómplices. Yo levanté una ceja. Billy me devolvió una sonrisa ladina. Y por un momento, todo estaba bien. Verano, risa, tierra, sudor. Nada extraño, nada roto. Todavía no sabíamos que, cuando cae la noche en los campos, la luz también puede devorar. El pueblo emergió como una postal sin fecha entre los pliegues del camino, casas bajas, techos de lámina caliente, el humo dulce del pan en horno de leña, y los perros dormidos a la sombra como si fueran parte de la tierra misma. La camioneta crujió al estacionarse frente al mercado, y apenas bajamos, el calor nos abrazó con brazos de sol y polvo. Mamá nos había pedido semillas para el huerto y cosas para su paí de manzana, ese que sabía a domingos y consuelo, así que mi padre y yo nos internamos entre los puestos como quien camina entre sueños repetidos. Los comerciantes tenían nombres que olían a infancia. Don Aurelio, con su sombrero deshilachado, nos ofreció semillas envueltas en papel periódico. La señora Ramona nos saludó desde su canasta de especias con una risa que parecía sacudirse sola. Todo tenía un ritmo lento y profundo, como el de la sangre o el de las estaciones que no piden permiso para cambiar. Fue en medio de ese letargo dorado que la oí. Una canción salía de una radio olvidada sobre un mostrador, guitarra folk, vieja, acústica, casi afónica, como si la madera del instrumento aún guardara la humedad de alguna tormenta. Me acerqué, sin pensar. No por la letra, que no entendí, sino por la nostalgia sin rostro que venía en ella. Era como si la canción no hablara de nadie, pero supiera de mí.
La radio, vieja y oxidada, colgaba de un clavo como un amuleto oxidado, y por un instante, juré que el mundo entero se afinaba a esa melodía. Hasta que falló. La estática entró como una cuchilla, brusca, insistente, casi viva. «Maldita sea», murmuró el hombre del puesto mientras le daba un manotazo. «Esa cosa lleva fallando todo el día». «¿Desde la mañana?», pregunté, sin apartar la vista de la radio. «Y eso que hace meses pusieron antenas nuevas. De esas gigantes. Para que no fallara nunca más. ¿Y no será una tormenta?». El hombre rió, sin humor, y señaló con la barbilla el cielo. No había ni una nube. Solo el azul más puro que se pueda imaginar. Azul como un abismo en calma. Y sin embargo, algo temblaba en el aire. No visible, no nombrable. Pero ahí. Compramos lo necesario. Las manzanas aún verdes, la manteca fresca, la canela molida que llenó el aire de promesas calientes. Al despedirse, mi padre apretó las manos de todos como si quisiera recordar las texturas del pueblo por si acaso. Subimos a la camioneta, y apenas arrancamos, yo encendí la radio. Buscando algo. Quizás la canción. Quizás la confirmación de que todo estaba bien. Pero no hubo música. Ni siquiera voces. Solo un rumor quebrado, un río invisible que no fluía, que vibraba con estática cruda, salpicada de chasquidos como huesos al partirse. Apaga eso, Matt. Vas a estropear la radio otra vez. Ordenó mi padre con voz plana. Fui a obedecer, pero en el segundo exacto antes de apagarla, algo se deslizó por el parlante. No una voz. No del todo. Más bien un murmullo con forma, una presencia detrás del ruido, como si alguien, o algo, usara la estática como máscara. Era húmedo, era grave, era familiar y extranjero a la vez. Como poner el oído contra una tubería vieja y escuchar cómo el suelo murmura su idioma mineral. ¿Escuchaste eso?, pregunté, sin atreverme a girarme del todo. Mi padre tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó distinta. No temerosa, pero sí más delgada. La estática juega con la mente, dijo. Como cuando de niños poníamos tubos de metal en el suelo y jurábamos que escuchábamos a la tierra respirar. No es real. Es solo tu cabeza buscando sentido en el ruido. Pero yo sabía que había algo más. Ese murmullo no pedía ser escuchado. No era un error. Era una entrada. Y la radio, por más antenas nuevas que tuviera, no era una barrera. Era una puerta. Una que alguien ya había cruzado. La casa olía a madera húmeda y a tierra seca, como si el otoño se hubiera instalado ahí antes que en los campos. Apenas cruzamos la entrada, papá, con esa voz que mezcla mando y costumbre, dijo que volveríamos a acomodar la paja antes de comer. Yo asentí, fingiendo apuro, pero escapé un momento hacia el baño. Cerré la puerta sin traba, como si con eso bastara para engañar al mundo. Me arrodillé junto al estante donde la radio de pilas dormía bajo toallas viejas y encendí su corazón eléctrico. Un crujido primero, como una rama partiéndose muy lejos, y luego una voz artificial y alegre, todo está bien. Pero esa frase, que en cualquier otro contexto habría sido alivio, cayó en mí con el peso de un mal presagio. No era la voz, ni su tono, era la certeza de que ese mensaje había sido colocado ahí con demasiada intención. Como si alguien supiera que yo lo escucharía. Comimos luego, con las manos aún llenas de heno y los labios partidos de sol. Mamá hablaba poco, y Billy se reía de todo. El mediodía se disolvía lento, con la televisión encendida de fondo, mostrando esos noticieros de provincia donde siempre parece que todo ocurre lejos. Hasta que dejaron de hablar de ganado y comenzaron a mostrar rostros. Rostros desaparecidos. Gente que nunca llegó a casa. Hombres y mujeres borrados entre kilómetros de carretera interestatal. La imagen parpadeó, una vez, dos. Luego la pantalla se volvió un remolino gris que intentaba escupir palabras en medio de su fiebre electrónica. ¿Otra vez la señal?, dije, arrastrando la silla mientras tomaba el control. Ajusté la antena, cambié de canal, subí el volumen. Y ahí estaba otra vez. No la voz humana, sino lo otro, ese susurro húmedo, ese murmullo que parecía arrastrar agua sucia entre sílabas rotas. Llamé a Billy. Él se burló primero, claro. Me dijo que no caería otra vez en mis sustos. Pero mi rostro no mentía, y su risa murió apenas llegó al umbral de la sala. Escucha. Y lo hicimos. No un idioma, no un ruido, algo entre ambas cosas. Y de pronto, un rugido, pero no animal, ni mecánico, sino algo agudo, como si el mundo hubiera gritado por dentro. Una nota distorsionada que tembló en los cristales y luego, la imagen volvió.
Los presentadores seguían hablando, como si no hubieran notado nada. Nos miramos, Billy y yo, con la complicidad nueva de los que han tocado un borde que no saben nombrar. Decidimos no ignorarlo. El sábado y el domingo se volvieron una pequeña expedición. Nos turnábamos para mover el dial, apuntar antenas, llevar la radio afuera conectada con una extensión robada al taller. Yo marcaba con piedras los puntos donde mejor se escuchaban los susurros. Billy los grababa con su teléfono, aunque apenas captaba ruido blanco. Y en medio de todo eso, mamá empezó a enfermar. No era tos ni fiebre. Era algo más íntimo. Ella se tocaba las sienes como si el dolor viniera desde dentro, desde el fondo mismo del cráneo. No gritaba. Solo cerraba los ojos y murmuraba que el ruido no paraba. Pero no había ningún ruido, al menos, para los demás. El doctor del pueblo vino. Revisó su pulso, su garganta, sus ojos. Le dijo que era estrés. Le dio aspirinas. Nos tranquilizó. Pero yo lo vi, Billy. Lo vi mientras se le palmeaba el hombro. Su mirada se desvió un segundo hacia la ventana, y sus pupilas se dilataron como si hubiera escuchado lo mismo que nosotros. No dijo nada, pero sus manos temblaban cuando guardó el estetoscopio. Y desde entonces, no hemos vuelto a hablar de ello. Pero la radio sigue ahí. Y a veces, al atardecer, cuando el viento sopla hacia el sur y el cielo se parte en naranjas, el zumbido regresa, como si algo en el aire intentara aprender nuestro lenguaje. O recordarlo. El doctor, con esa voz que parece dictada por un manual de escuela rural, insistía en que era el calor del verano, que bastaba con que se hidratara. Pero no era la única. En el pueblo, otras 16 personas habían empezado a mostrar los mismos síntomas, como si la tierra entera respirara algo que dolía. Las mañanas eran densas. El sol parecía más cercano, más despiadado, como si en vez de iluminarnos vigilara. Pero eran las noches las que comenzaron a quebrarme. Desde la sombra de mi habitación, el llanto del perro se metía entre las paredes como una espina. No era un ladrido, no era miedo. Era otra cosa. Un lamento antiguo, como si oliera lo que los humanos no queríamos ver. Y luego estaban las luces. Al principio no les di importancia. Eran puntos errantes en el cielo, como luciérnagas extraviadas. Algunas formaban triángulos perfectos, con un parpadeo intermitente, casi burlón. Otras se movían a velocidad imposible, dibujando figuras sobre el firmamento como si quisieran escribir un mensaje que nadie pudiera leer. Había noches en que se escondían tras nubes que, por más que soplara el viento, no se movían. Como si alguien las clavara al cielo. Las primeras noches de las vacaciones me refugié en la azotea, acompañado por una soda caliente y mi silencio. Me gustaba ese rincón, desde ahí veía los maizales extenderse como un océano vegetal, inmóviles en la oscuridad. Pero todo cambió una noche sin nombre. La recordaré siempre. No por el día, no por el clima, sino por lo que cayó del cielo. Era ya tarde. La luna parecía haber sido borrada con una goma. Y entonces lo vi. Una luz blanca, pura, abrasadora, descendió como una aguja desde el cielo, partiendo el horizonte más allá del maizal. No hubo trueno. No hubo explosión. Solo el resplandor, tan brillante como un relámpago, pero tan silencioso como un sueño. Me quedé helado. El aire se volvió espeso, como si la atmósfera entera contuviera la respiración. Por un momento pensé en correr hacia allá, buscar alguna señal, una explicación. Pero no lo hice. Mis piernas traicionaron mi curiosidad. Bajé corriendo las escaleras como si algo me persiguiera, cerré la ventana con un golpe seco y me metí bajo las colchas como un niño. El bate de béisbol que tenía desde los 12 años terminó entre mis manos, como si de verdad pudiera servirme de algo contra aquello que no entendía. No dormí esa noche. No cerré los ojos. Solo esperé. Y el llanto del perro, desde el patio, siguió sonando como un rezo desesperado, como si también él hubiese visto caer aquella luz que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, algo en mí cambió. La casa ya no era refugio. El cielo, ya no promesa. Y cada sombra se volvió un umbral. La madrugada me arrancó del sueño como un suspiro quebrado, colándose frío por las rendijas de la casa. Sentí la mano de mi padre, firme y áspera, que me sacudió sin delicadeza, acompañado de un regaño que parecía hecho para días que no esperan. El sol asomaba tímido, una luz helada que no calentaba mi piel cansada. Me senté a la mesa, el sabor amargo del desvelo pegado al alma, intentando ocultar el temblor que vibraba en mis pensamientos. Teníamos que llevar el maíz al mercado, la tierra reclamaba su tributo y el deber no perdona ni noches sin sueño ni presagios oscuros. El camino fue una cuerda tendida entre la realidad y mi inquietud. Las ruedas crujían sobre el polvo,
El aire frío absorbía mis palabras hasta que, sin poder contenerme, hablé. Le conté a mi padre lo que había visto, un fuego helado posado más allá de los maizales, un destello imposible que quemaba sin calor. Su ceño se frunció como piedra, su voz se volvió muro. Quizás fue solo una pesadilla, me dijo, no pienses en eso o te volverás loco. Pero esas palabras no apagaron la llama que ardía en mi pecho, ni la sombra que sabía se ocultaba bajo la quietud. Llegamos temprano al mercado, donde el aire estaba denso con el olor a tierra y sudor, y murmullos que se mezclaban con el sol indiferente. Bajé los sacos de maíz con manos que luchaban por no temblar, mientras la noche anterior se aferraba a mí como un tatuaje invisible. Entonces, una voz rugió y cortó el murmullo. El curtidor contaba con furia el horror que había encontrado en sus tierras. Ganado destrozado con precisión quirúrgica, cuerpos abiertos como libros con páginas arrancadas, órganos desaparecidos sin dejar rastro, sin lógica ni señales. La voz se extendió, una ola que arrastró miradas y acercó a la gente, atrapada entre el miedo y la incredulidad. Es un depredador, decían unos, pero no hay huellas, no hay pistas. El padre de la capilla, con ojos hundidos y voz profunda que parecía surgir del abismo, sentenció, esto no es de Dios ni del diablo. Es otra cosa. En ese instante, la luz del sol que atravesaba los toldos pareció menguar para mí, y el silencio se adueñó de mi alma. El corazón apretado, la mente plagada de preguntas que no encontraban respuesta. Terminé de descargar el maíz, y con pasos lentos, seguí a mi padre hacia la camioneta. La duda pesaba entre nosotros, invisible y cortante como un filo. Me quedé callado, con el miedo en el pecho, sin atreverme a abrir la puerta a lo que había visto, a ese mundo donde lo inexplicable ya no era sombra, sino amenaza viva. Mientras el motor rugía, mi mirada se perdió en el horizonte, donde el sol calentaba el aire y la tierra contenía el aliento, guardando secretos que solo el viento se atrevía a susurrar. El motor de la camioneta vibraba como un corazón herido bajo mis pies mientras la carretera se desplegaba ante nosotros, larga y desierta, envuelta en el silencio denso que solo la distancia sabe fabricar. La noche iba cediendo lentamente, y las sombras se alargaban, desdibujando los bordes del mundo en una acuarela de grises y misterios. Sentí la mirada de mi padre fija en el camino, una presencia sólida y taciturna, como la tierra misma que nos vio nacer. Y fue entonces, en ese susurro compartido entre el rugido del motor y el viento, cuando me atreví a romper el silencio. Le hablé de lo que había visto, de la precisión extraña, casi enfermiza, con la que habían sido abiertos esos cuerpos, como si una mano invisible y calculadora hubiera elegido cada corte. Me habló entonces de lobos o zorros, sombras salvajes que podrían justificar el horror, pero sus palabras caían cortas, huecas frente a lo que la lógica gritaba en mi cabeza. ¿Un animal? Me parecía imposible. Ninguna fiera que conozco tiene la paciencia ni la destreza para diseccionar sin dejar atrás el caos, el desgarro brutal que un depredador siempre arrastra consigo. Los cuerpos no estaban despedazados, sino sometidos a un ritual cruel y silencioso, un mensaje tallado en carne. Mi padre soltó una palabra cargada de sospecha. Satanistas. La pregunta flotó en el aire como un humo oscuro, invitando a lo desconocido. Quizás, musitó, lo que había hecho eso tenía rostro humano, manos humanas, aunque distorsionadas por algo más profundo, algo que se escondía en las grietas de nuestro mundo. En ese instante, su voz fue una sombra que rozó la mía, y el silencio volvió a instalarse entre nosotros, pesado y denso, como el peso de un secreto demasiado grande para llevarlo solo. Y mientras la carretera seguía su curso, yo sentí que ya no caminábamos sobre la tierra conocida, sino en el filo de un abismo donde las certezas se desvanecen y solo queda la fría presencia de lo inexplicable. La noche se desdoblaba en susurros invisibles, y yo, prisionero del insomnio, me encontré arrojado a la soledad del cuarto, con los ojos clavados en la ventana que temblaba al roce de una brisa tenue. Esperaba la luz, ese destello que había perforado la oscuridad de mi mente la noche anterior, un rastro efímero entre las sombras que me arrancaba de la razón. Pero la luz no volvió a aparecer. En cambio, allí, en el límite de los maizales, la penumbra se quebró para revelar una figura imposible, un espectro que parecía escapado de un sueño febril. Se movía a cuatro patas, con una cola larga, reptiliana, que se ondulaba con un ritmo silente y letal, como el latido invisible de un depredador acechando en la oscuridad. Su cuerpo era una sinfonía de tensión y poder, deslizándose entre las plantas altas como si cada músculo recordara un instinto ancestral. No era humano, pero en su acecho había un eco extraño, una falsedad que intentaba imitar la vida que conozco, una presencia que vibraba en la cuerda tensa de mi miedo. Algo dentro de mí reconoció ese movimiento, una alerta primitiva que rugía en mi sangre como el eco de un tambor antiguo. Lo vi, y el tiempo pareció detenerse. Su altura imponente desafiaba el contorno familiar de la noche, un gigante que desafiaba la razón, un enigma tallado en sombras.
El frío me empujó de vuelta a mi cama, donde el cansancio, disfrazado de olvido, me arrastró al sueño con la suavidad de una traición. No supe si agradecerle o maldecirle, porque al cerrar los ojos dejé la ventana abierta, un portal invisible que quizá fue mi salvación o mi sentencia. Quizá aquella criatura, oscura y silenciosa, rozó mis pensamientos, diseccionó mi silencio sin que yo supiera, y aún así me dio el regalo amargo de la energía para seguir, para cargar maíz y cargar dudas, en una tierra donde la noche ya no solo oculta estrellas, sino presagios. El maíz crujía bajo mis manos como un rezo milenario, y el sol, alto, callado, casi indiferente, parecía vigilarlo todo desde su altar celeste. Mis botas hundidas en la tierra, mis dedos acostumbrados al trabajo, y el rumor constante de las bolsas al llenarse eran el único orden que el día me ofrecía. Pero esa mañana, al llegar al pueblo para entregar los sacos, algo en el aire ya estaba mal. Era como si el viento no soplara, sino que contuviera la respiración. El grito quebró la rutina como un relámpago en el pecho. La esposa del carnicero corría por la calle como una figura arrancada de una pesadilla. Su cabello revuelto, su voz desgarrada, los ojos abiertos de par en par, clamaban una verdad que nadie quería oír. «Se lo llevaron», gritaba, apuntando al cielo vacío. Una luz lo abrazó, disparó al aire y luego desapareció. «Ellos tienen ojos debajo de la piel». Las palabras cayeron sobre el pueblo como una lluvia de ceniza. Todos se miraron con un temblor compartido, como si de pronto reconocieran una misma pesadilla reflejada en los rostros ajenos. El caos floreció en segundos. Voces, murmullos, rezos, amenazas. Algunos pedían armas, otros rogaban por vigilias, y los más viejos ya hablaban de cerrar los caminos con fuego. En medio del tumulto, mi padre, duro como la tierra que cultiva, escupió su furia al suelo y juró no abandonar su hogar por cuentos de locos. Pero los cuentos ya no eran tan fáciles de desestimar. Uno tras otro, los vecinos comenzaron a vaciarse de secretos, radios que hablaban en idiomas imposibles, luces que parpadeaban como ojos febriles, televisores que solo mostraban niebla y aullidos, dolores de cabeza que ardían como hierros al rojo, narices que sangraban sin explicación. El aire se volvió denso, pegajoso, como si el oxígeno cargara consigo partículas invisibles de algo que no debía ser respirado. Incluso el maíz, ese viejo aliado de nuestras faenas, parecía mecerse sin viento, como si escuchara algo que nosotros apenas empezábamos a temer. Un zumbido empezó a nacer en los bordes del silencio. No era real, y sin embargo estaba ahí, vibrando detrás del cráneo como una abeja atrapada en el hueso. Mi padre, exasperado, me tomó del brazo y me arrastró lejos del gentío sin decir palabra. Esta vez no hubo conversación, solo su rabia encerrada como un animal. Pero el día no terminó ahí. Aún bajo la opresión del calor y el peso invisible en el ambiente, regresé a los campos. Y fue entonces, entre espigas doradas que se inclinaban como orantes, que lo vi, en lo alto del cielo limpio, donde debería haber solo azul, un punto negro se posaba inmóvil. No nube, no ave, no avión. Un punto sin luz. La contrafigura del sol. Como un agujero en el día, como una pupila que observaba desde más allá del azul. Me quedé quieto, sin saber si mirar era rendirme o resistir. Y por primera vez sentí que algo nos estaba midiendo, como un carnicero antes del corte. Esa noche dormí como quien se hunde, no en un sueño, sino en un pantano oscuro donde algo espera bajo la superficie. El cansancio me venció, pero mi alma no descansó. Lo supe en cuanto me vi, tendido en mi cama, con los ojos abiertos y la boca cerrada por un peso invisible. No podía moverme. Todo mi cuerpo se había vuelto una estatua húmeda, atrapada en un susurro del más allá. Y encima de mí, suspendida como una presencia tragada por la noche, había una sombra no negra, sino verde, como el musgo enfermo que crece donde la luz no llega. Tenía ojos. No grandes ni expresivos, sino pequeños, blancos, fríos, como si cada uno cargara el juicio de una especie que jamás sintió culpa. Me observaban sin emoción, solo certeza. Sentí el pecho tensarse, no como cuando uno se asusta, sino como si algo desde adentro se tensara para salir. No hubo corte. No hubo sangre. Solo una presión, una punzada tibia y espesa, y entonces vi como mis costillas se abrían. Como si fueran pétalos. Como si yo no fuera más que un capullo y la criatura, una partera sin alma. No sentí dolor. Peor, sentí que algo sagrado estaba siendo profanado sin resistencia. De entre mis entrañas extrajo algo que brillaba. Algo que latía. Una estrella viva. La sostuvo en su mano como quien observa una luciérnaga. Luego, el sueño se resquebrajó. Devuelto.
Desperté jadeando a las 4 de la mañana. El reloj sobre la cómoda marcaba a esa hora maldita con una precisión que me heló los huesos. No fui el único. Desde el otro cuarto, el grito de mi madre atravesó las paredes como un disparo. Me lancé fuera de la cama, los pies descalzos sobre el suelo frío, y bajé a trompicones junto a mi padre, que ya intentaba sujetarla, calmarla, susurrarle que todo estaba bien mientras sus ojos, los de él, también buscaban lo imposible entre las sombras. «Están aquí», repetía ella, entre sollozos y jadeos. «Están aquí». Los chillidos de los animales eran una ópera grotesca que nos llamaba desde el corral. Al abrir la puerta, una ráfaga de sangre nos golpeó la nariz antes que la vista. El olor era espeso, denso, casi táctil. Como si el aire sangrara también. Gallinas desmembradas, cerdos abiertos en canal como si un bisturí divino y cruel hubiese jugado con sus cuerpos. Ninguna bestia gritaba ya. Solo el goteo. Solo el temblor. Me acerqué, sin saber por qué, como si el horror tuviera que ser tocado para que fuera real. Fue entonces que los vi. Los puntos. 2 pequeños orificios en el cuello de cada animal, exactos, limpios, quirúrgicos. Y lo peor, algunos aún vivían. Movían los ojos, los hocicos. No tenían tripas, ni pulmones, ni nada. Solo sus corazones, latiendo con un eco triste, como campanas en una iglesia vacía. Y un cerebro que, por algún motivo, aún pensaba. Me miraban. Como si me pidieran perdón. Como si me pidieran que los matara. Minutos después, se apagaron. Uno a uno. Y en ese silencio final, sentí que aún me dolía el pecho. Que algo, quizá, no me lo habían devuelto. La noche había dejado de ser noche. Se había transformado en un pulso sucio, una herida abierta en el cielo. No eran las estrellas lo que brillaba esta vez, sino los focos intermitentes de las linternas que colgaban de nuestras manos temblorosas, los zumbidos que viajaban con un ritmo que no era humano, que no era animal. La histeria había engullido al pueblo, como un incendio sin llama. Todos sabían que algo nos observaba, y mi padre, ese hombre de pocas palabras pero de temple férreo, ya no estaba dispuesto a dejar que las sombras dictaran el miedo. Nos armó como quien arma a su propio corazón. Una escopeta para él. Una carabina para mí. Un rifle para Julián, mi hermano menor. Nadie dijo palabra. La medianoche nos exigía silencio. Me aposté en la terraza, el cañón frío del arma descansando sobre la baranda de madera, que crujía bajo mis codos sudados. Mi padre se quedó de pie frente a la entrada, con el perro a su lado, un pastor viejo, pero fiel, de esos que entienden más con la mirada que con ladridos. Julián aguardaba dentro, cerca de mamá, con los nudillos blancos de tanto apretar el gatillo antes incluso de disparar. Los maizales no deberían moverse sin viento. Pero esa noche lo hicieron. Vi las hileras estremecerse, como si fueran mansas hasta que algo más fuerte que el aire se arrastrara por debajo. Un movimiento bajo, rastrero, en 4 patas. La advertencia de mi padre latía en mi memoria. Si ves algo así, dispara. Esta es tu tierra, tu casa. No tienes por qué preguntar. El dedo me tembló. Jalé el gatillo. El estallido rasgó la noche, pero fue en vano. Algo, no sé si un reflejo, una intuición, o simplemente una naturaleza distinta a la nuestra, esquivó la bala antes de que pudiera rozarle el aliento. Me sentí inútil. No por errar, sino por haber revelado mi presencia a algo que parecía jugar con ventaja. Corrí escaleras abajo, casi tropezando con cada peldaño. «Se mueven entre el maíz», grité. Papá no dudó. Con un ademán, nos echamos al campo como perros tras un rastro, y el campo respondió con ese silencio espeso que no es silencio, sino contención. Como si la tierra misma respirara agitada. Y entonces, nuestras vacas. El estallido de un mugido desgarrador, seguido de golpes secos y crujidos de huesos reventando. Corrimos hacia el granero, pero apenas dimos 3 pasos cuando escuchamos otro grito. No humano. El perro. Se había lanzado tras la sombra que yo había visto, valiente o desesperado, no lo sé. Lo oímos gemir, y después, nada. Nada salvo un alarido que parecía provenir del mismo estómago del mundo. Papá nos frenó con un brazo. «Vayan con su madre, aseguren la casa». No lo discutimos. Corrimos de vuelta, la adrenalina silenciando cualquier duda. Pero la casa ya no era nuestra. En cuanto entramos, el olor nos golpeó, hierro, sudor, miedo. Había sangre. No en manchas, sino en hilos, en salpicaduras artísticas como de un crimen ritual. La seguimos con los ojos hasta la sala, y ahí, el cuerpo. O mejor dicho, la mitad inferior de nuestro perro. Tirado en el suelo como un trapo desgastado,
con las tripas abiertas como cuerdas de un violín que nadie quiere tocar. Y sobre nuestras cabezas, la otra mitad, colgaba desde el filo del techo, encajada grotescamente en la cornisa, y la sangre goteaba como si midiera los segundos. Una gota cayó sobre mi mejilla. Gritamos, no de miedo, sino de una furia irracional, como si el universo hubiera violado algo sagrado. Entonces, mamá. Su grito. Vivo. Doloroso. Innegable. Corrimos hacia su habitación, sin aliento, sin cordura. Y al abrir la puerta. Abrimos la puerta y el aire se volvió cuchilla. No por el frío, sino por la verdad. Allí estaba mi madre, o lo que quedaba de ella. El mundo pareció encogerse de golpe, como si toda la casa se metiera dentro de mis pupilas para clavarse como espinas. Su cuerpo, desnudo de alma, abierto como una flor carnívora, yacía sobre el suelo. Pero no era un suelo, era un altar. La sangre ya no parecía sangre, sino tinta, escrita en espirales y símbolos que no entendía pero que dolían como si fueran míos. Y en medio de ese cuadro grotesco, la criatura. Era una abominación nacida del sueño más perverso de la evolución. Tenía forma humana, pero no alma. Piel que parecía cuero mojado, con parches de escamas y un brillo húmedo como de babosa recién parida. Caminaba erguida, aunque cada tanto su espina crujía como si quisiera volver al suelo. Sus dedos, 4 por mano, eran bisturís, navajas orgánicas que aún goteaban con lo que había arrancado. El corazón de mi madre latía en su palma como si se negara a morir sin mí. Sus ojos no eran ojos, eran rendijas, grietas de un alma en fuga. Y en medio de su frente, una cicatriz tan precisa, tan quirúrgica, que no podía ser natural. Alguien, algo, la había diseñado. Grité. O tal vez no. Tal vez fue mi cuerpo quien lo hizo por mí, porque el alma se había ido a esconder bajo la lengua. Disparé. El estruendo reventó mis oídos, pero la criatura se desvaneció como un suspiro en el aire. Se movía con una elegancia enfermiza, como una lagartija erguida sobre 2 patas, bailando entre las balas con una gracia que no era de este mundo. En un pestañeo, la teníamos encima. Billy, mi hermano, se quedó de piedra. No lloró, no gritó. Fue peor, solo miró. Y esa mirada fue su sentencia. La criatura alzó su mano, la misma que había abierto a mamá como a un animal, y le desgarró el cuello con una sola caricia invertida. La sangre salió disparada como un río enfermo, y mi hermano se desplomó como una marioneta sin fe. Y ahí, yo ardí. No lloré, no pensé. Apunté. El disparo fue limpio, certero, a la pierna. La criatura chilló con un tono que ningún ser debería emitir. Le disparé otra vez. Y otra. Y otra. Cada bala la hacía retroceder, tambalearse, perder forma. Su cuerpo comenzó a derretirse, como si estuviera hecho de hielo y moco. Se deshacía en grumos viscosos, cada trozo cayendo con un sonido blando y húmedo, hasta que solo quedó un charco palpitante que aún quería hacer algo. Corrí hacia Billy. Su sangre aún era tibia. Su boca se movía, pero no decía nada. Le sostuve la cabeza. Le juré que no se iría. Mentí. Su garganta era una flor marchita, y yo no era ningún dios. Entonces, la luz. Un destello blanco, tan brutal que la ceguera me abrazó como una madre ausente. Grité el nombre de mi padre. A tientas, salí de la casa. Y lo vi. Un objeto suspendido en el cielo. Silencioso. Inmenso. Flotaba sobre nuestra casa como un verdugo celestial. Un haz de luz descendía como una lengua de ángel enfermo. En ella, mi padre flotaba, retorciéndose, gritando sin sonido, mientras otra criatura, idéntica a la de dentro, pero aún más grande, lo sujetaba por la espalda con ternura macabra. No pude moverme. No pude pensar. Solo lloré. Lloré con los ojos abiertos mientras el cielo se tragaba lo último que me quedaba y entre el shock me desmayé. Tras pasar un par de horas desmayado, y despertar con miedo, me dirigí a mi casa con la cabeza agachada y aferrando mis dedos al corazón partido de ver a mi hermano menor y mi madre muertos, con dedos temblorosos y manchados de sangre seca que no era mía pero era igual a la mía, marqué el número de la policía, sin saber qué idioma usar para contar el fin del mundo. El cual olía a óxido, a ceniza, a carne húmeda que alguna vez fue amor. Cuando el sheriff llegó, no dijo nada. Solo se detuvo en el umbral, como si la casa le hablara en un idioma que prefería no entender. La escopeta colgaba de sus manos como una reliquia inútil. Sus ojos, curtidos por décadas de accidentes, alcohol y mentiras de pueblo, no estaban preparados para esto. Lo vi hincarse junto al cadáver de la criatura,
ese amasijo derretido donde aún se distinguían huesos blandos como tendones de acero. Era como si algo ajeno a nuestra historia evolutiva, hubiera diseñado a esa cosa no para vivir, sino para abrir, diseccionar, cazar con precisión quirúrgica. Yo lo miraba desde el rincón donde me había hecho un ovillo. Las piernas contra el pecho, los brazos alrededor, los ojos abiertos sin pestañear, llenos de lágrimas que ya no bajaban, solo ardían. Estaba ahí, entre la sangre seca de mi madre, el cuello partido de mi hermano y la ausencia abismal de mi padre. El sheriff me creyó. Lo supe por cómo se le quebró la mandíbula, por cómo miró el corazón en el suelo y no intentó inventarse una explicación. Pero el alivio duró menos que un suspiro. Se oyó el motor. Varios. Los cascos de acero llegaron en oleadas. Uniformes sin rostro, botas que no pisaban, aplastaban. Camiones. Antenas. Hombres con trajes que parecían sacados de un futuro al que nadie pidió llegar. Se adueñaron del silencio con una naturalidad monstruosa. Yo no los llamé, susurró el sheriff, acercándose. Pero el diputado sí, le respondió uno de los hombres, mientras otro me tomaba del brazo con una suavidad fingida. El gobernador ha dado la orden, añadieron, como si el gobernador viviera en el cielo y no en un despacho. Me subieron a un camión sin ventanas. Uno de ellos, con guantes blancos, se quedó mirándome como si fuera una caja de Pandora cerrada a medias. Me enfocaron los ojos con linternas azules. Me hablaron en susurros clínicos, casi tiernos. Luego, el aguijón. Sentí el pinchazo en el cuello y el mundo empezó a aflojar sus costuras. Intenté gritar, pero la lengua se volvió blanda. Intenté correr, pero las piernas me traicionaron como los sueños que uno olvida al despertar. Antes de caer, logré una última frase. No fui yo. Eran ellos. Estaban aquí. Me están dopando. Las paredes blancas del laboratorio me tragaron como un pozo sin eco. Las luces zumbaban como moscas. Las batas eran infinitas. Y cada vez que despertaba, alguien me repetía, con voz de piedra. Mataste a tu familia. La palabra mataste se repetía como una gota de ácido. Me interrogaban. Me sedaban. Me grababan. Me reducían a una estadística en sus carpetas. Intentaban transformar mi verdad en delirio, mi miedo en crimen, mi dolor en patología. Días después, el pueblo y yo en el sanatorio mental, despertamos con una noticia dicha por el propio diputado mano derecha del sheriff. Aparece muerto el sheriff Leonard Granger. Sobredosis de analgésicos. Autoridades confirman suicidio. Palabras directas. Fría. Oficial. Y de mayor autoridad, cuando el diputado tomó el título del sheriff supe de esto gracias a Tammy, mi amiga, quien a pesar de que el pueblo creyó que fui el responsable de la muerte de mi familia, aún seguía visitándome a pesar de que fueron las entidades espaciales y la falta del cadáver de mi padre me respaldaba. Incluso los policías del condado venían con tal de saber en dónde lo había guardado, pero las respuestas eran las mismas. Desapareció en el espacio. A veces pienso que sus visitas son una fachada a mi experiencia. Pero yo sé que a veces no son los monstruos los que te arrancan el corazón, sino los hombres que vienen a taparlo. Solo espero no morir de una sobredosis causada por un médico que le obliguen a acabar conmigo, pues ya no soy de utilidad.